partir de eso definimos lo que es el potencial eléctrico, como 1 entre 4pi epsilon 0 por dq entre r. Y esta es una propiedad que depende esencialmente de la distribución de carga. ¿Por qué le puse dq? No, es que estaba viendo esta relación. Y entonces es una propiedad eh, de una distribución de carga. De tal manera que vamos a hacer los mismos cálculos que estábamos realizando anteriormente para el campo eléctrico y la fuerza de Coulomb cuando tengo una distribución homogénea, es decir, lo elimino, lo pongo en elementos infinitesimales y hago cálculos. Lo relevante es que este potencial a veces también se conoce como potencial escalar. Nosotros lo hemos llamado como potencial eléctrico, nada más. Pero si ustedes lo buscan, pueden encontrarlo también como potencial escalar, y algunos llaman potencial escalar eléctrico, escalar eléctrico, escalar eléctrico. Y pues la ventaja de utilizar esta descripción de la electrostática a través de esta cantidad es que no tenemos que hacer consideraciones de geometría. Es directamente una propiedad que depende de la posición de observación o la posición a cierta distancia con respecto a la distribución de carga. Y también lo relevante es que podemos calcular, de hecho, nuestro potencial eléctrico como menos el gradiente del potencial eléctrico. Y ya platicamos sobre este operador gradiente. Este operador gradiente lo puedo escribir yo como, para seguir la notación que estaba utilizando, ¿sí? La parcial con respecto a x en y, más la parcial con respecto a y en j, más la parcial con respecto a z en k. Y esta igualdad que vimos aquí es una igualdad vectorial, como tendría que ser dado que es del lado izquierdo tenemos un vector y del lado derecho es un vector. Como ven, ese operador, nabla aplicado a un potencial escalar, ya lo discutimos, nos da un potencial, nos da una cantidad vectorial, nos da un vector, ¿no? Y este vector tiene su interpretación, lo van a analizar en alguna otra clase, la de cálculo vectorial, si es que van a llevar esa materia, si ya la están llevando, pero por ahora dejémoslo simplemente que es una manera compacta de poder escribir la igualdad que ya habíamos demostrado, es decir, nosotros utilizamos esa relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico para darnos cuenta que las componentes del campo eléctrico terminan siendo las derivadas parciales del potencial escalar. Entonces, esto es una manera compacta de escribir esas tres igualdades. Como siempre, pues a veces nuestro problema se puede reducir o tiene cierta simetría, así que terminamos siendo pues nada más una o dos componentes las relevantes, ¿sí? Y hicimos algunos, además de eso, hicimos algunos cálculos sobre, por ejemplo, qué pasa con un dipolo, ¿sí? ¿Cuál es el campo, el potencial eléctrico de un dipolo? Encontramos la expresión completa, es una expresión un poco elaborada en el sentido de que incluso utilizamos la aproximación de campo lejano. Pero lo interesante de eso es que incluso si nos hubiéramos quedado con la, la expresión de campo cercano, es decir, ¿se acuerdan que esa expresión? Aquí está. Entonces, si nosotros hubiéramos utilizado la expresión directa que es para un dipolo, que el potencial escalar es 2q por d cuadrada entre 4pi epsilon 0 por r al cubo por 1 menos t cuadrada entre r cuadrada. Ah, no, perdón, esta es la expresión cuadricular. Perdón. Es directamente esta. Q entre 4pi epsilon 0, R2 menos R1, entre R1 por R2. Y se acuerdan que esas cantidades R1 y R2 eran, si estoy observando en un punto P, es esta distancia y esta distancia. R1 y R2. Entonces tendría que expresar esas distancias con respecto a pues, mi sistema coordenado, es decir, tal vez cartesiano. Nosotros utilizamos la expresión de campo lejano, donde la posición en la que estoy observando el potencial eléctrico es mucho mayor que la separación entre ambos
entre los dos dipolos, entre las dos cargas eléctricas del dipolo. En principio, esto lo puedo poner en funciones de X y de Y. La expresión completa podría estar un poco elaborada. Dependerá de tal vez, como sea, ¿no? Pero lo interesante es que es una función de X y de Y. Y por lo tanto, si yo quiero conocer las componentes del campo eléctrico en este punto, en esa dirección y en esa dirección, por ejemplo, yo lo único que tengo que hacer es calcular derivadas del potencial eléctrico. Entonces, por eso tiene su facilidad y su poder eh, el utilizar esta expresión del potencial eléctrico. Es realmente mucho más simple. Una vez que uno encuentra este potencial escalar, que lo más complicado que puede hacer es que, bueno, si es una distribución homogénea de cargas, seguimos una distribución de salida de carga, seguimos con el detalle de poder realizar la integral, ¿no? Si la pudiéramos hacer, pues ya, es la misma chamba de campo eléctrico, muy similar, más sencilla a veces, porque pues, primero su dependencia con la distancia nada más es 1/r, a diferencia de la fuerza de Coulomb, del campo eléctrico, que va como 1/r cuadrado. Y después lo único que se reduce es hacer parciales y calcular las componentes. E hicimos un par de ejercicios relativos a este caso y nos quedaba pendiente un último caso, que era el caso del disco. Entonces, la expresión ya la habíamos encontrado anteriormente, o sea, yo estoy pensando en un disco de radio R cargado y yo trato de determinar el potencial eléctrico en un punto P que se encuentra a una distancia Z del eje del centro del disco. Y pues utilizando la expresión de los anillos, encontramos que el potencial eléctrico sería sigma entre 2 epsilon 0 por R cuadrada más Z cuadrada, raíz cuadrada, menos Z. Entonces, lo interesante de esto es que esta expresión solo es una función de Z, lo cual tiene una implicación directa sobre el campo eléctrico. Ya tratemos no de recordar los resultados que ya habíamos analizado por simetría sobre el campo eléctrico en este caso. Entonces, debido a esta dependencia, entonces yo encuentro que el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y son cero. Nada más, pues porque como es una función, como el potencial eléctrico es una función nada más de Z, eso implica entonces que sus parciales son cero y por lo tanto el campo eléctrico es cero en todos los puntos del espacio. Entonces, la única componente que sí es diferente de cero es el campo en Z, que sería menos la derivada de B con respecto a Z. Y cuando hago esta derivada, pues me queda sigma entre 2 epsilon 0 por la derivada con respecto a Z de toda esta cantidad. Z cuadrada más R cuadrada a la 1/2 menos Z. Y eso nos da sigma entre 2 epsilon 0 por 1 menos Z entre Z cuadrada más R cuadrada. Que pues era el resultado que ya también habíamos calculado con anterioridad utilizando el campo eléctrico e igual tuvimos que dividir nuestra distribución de carga en anillos y hacer las contribuciones sobre ellas, ¿no? Pero es el mismo resultado. Entonces, como les comenté, tiene su utilidad. Es bastante útil utilizar el potencial eléctrico. Ahorita, de hecho, vamos a lograr un poco en esa utilidad, al menos en lo que queda en nuestra clase de hoy. Pero pues yo creo que en cuanto a ejercicios de potencial eléctrico nos vamos a quedar así y les van a practicar varios de este tipo en las tareas. Como ven, van a tener que repetir otra vez el caso de algunos que ya vimos,
les voy a poner algunos ejercicios con geometrías que ya conocen, pero ahora tienen que calcular el potencial escalar. Y después tienen que utilizar o calcular los campos eléctricos a través de la expresión que obtuvieron, ¿sí? Entonces, y de encontrar que pues, la solución que ustedes es el mismo, ¿no? A ver, en un minuto. Bueno, entonces, puedo pasar a la siguiente diapositiva porque voy a cambiar de tema y pues ya no tengo mucho espacio. Un momento, profesor, perdón. Sí, no te preocupes. Listo, gracias. Bueno, por mi parte. Entonces, hoy vamos a hacer, la siguiente parte va a ser un poco teórica al respecto del desarrollo de el potencial escalar o eléctrico, pero me pareció que es relevante para que conozcan las funcionalidades del potencial eléctrico, cuál es su poder, y vemos si podemos dar al menos una introducción de nuestro siguiente tema, que es potencial o campo eléctrico en medios dieléctricos, ¿no? Al menos vamos a platicar a qué nos referimos con eso, ¿sí? Entonces, existe otra propiedad importante. Voy a escribir todo esto porque esto es, sí me gustaría que lo dejaran, se lo quedaran ahí guardado en su libreta. Entonces, existe otra propiedad interesante, o relevante más bien, relevante del potencial eléctrico. Vamos a tener que trabajar un poco con algunas relaciones matemáticas antes de llegar a esta propiedad. Entonces, para esto, revisaremos la ley de Gauss. Es decir, ¿se acuerdan que E punto de A es igual a Q entre epsilon 0? Y aquí voy a hacer uso de esta notación de que esa es una integral cerrada, por lo tanto que está hecha esa integral E punto de A sobre una superficie S cerrada. Entonces, en esta notación que estamos utilizando, que es la que se encuentran muchos de los libros de texto que tenemos para el curso, no hacemos indicación explícita de qué es Q, de qué es esa Q, pero nosotros sabemos que esa Q es la carga encerrada por la superficie S, ¿sí? Entonces, imagínense ahora que yo tengo, en lugar de una distribución puntual, que de hecho este tipo de expresión ya lo utilizamos, por ejemplo, para el caso de una esfera. Bueno, ese tipo de desarrollo que vamos a hacer ahorita ya lo utilizamos para el caso de una esfera cargada uniformemente, o sea, una bola cargada uniformemente. ¿Por qué? Porque tuvimos que calcular el campo eléctrico dentro de esa esfera, dentro de esa bola dieléctrica. Estamos hablando de una bola que está cargada uniformemente, pero que no es conductora, así que las cargas donde fueron localizadas, ahí se van a quedar estáticas, ¿sí? Entonces, en ese caso sí tuvimos que hacer muy hincapié de que esa Q era la carga encerrada por la superficie, ¿sí? Pero justamente si tengo un cuerpo alargado genérico cualquiera, y por ejemplo, este es mi superficie gaussiana que yo escogí, en este caso, la carga encerrada se puede calcular usando la densidad de carga ρ. ¿Por qué? Pues porque esta Q, la carga encerrada que está aquí arriba en la ley de Gauss, sería la integral de ρ dB sobre cierto volumen B,
con este volumen B, el volumen limitado por la superficie S. Es decir, en nuestro dibujo de aquí arriba sería todo este volumen. De esa manera podemos escribir nuestra ley de Gauss como una igualdad entre dos integrales. E punto de A sobre la superficie S igual a 1 entre epsilon 0 por la integral de B de rho de B. Y otra vez, esta igualdad requiere especificar, o al menos indicar explícitamente, que esa superficie S sobre la cual estoy calculando el flujo, ¿se acuerdan que lo que tengo a la izquierda de esta igualdad es el flujo del campo eléctrico sobre la superficie S? Entonces tengo que especificar que la superficie S en la cual calculo el flujo es la superficie que encierra el volumen B dentro del en el cual calculo esta integral de volumen. Entonces, esa expresión para la ley de Gauss, creo que no viene en los libros que tenemos de referencia, pero en libros de electromagnetismo un poco más avanzados es la ley que usualmente se conoce como la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, aquí todavía hay que tener cuidado, como les digo, de la relación de S y B. Entonces, lo único que hice fue cambiar este asterisco, el colorario de la ley de Gauss, diciendo que esta Q es la carga encerrada por la superficie S, por ahora indicar que este volumen B está limitado por la superficie S. Hasta ahorita vamos bien. Quiero que esto quede muy, muy claro. Profe, nada más, me queda un poco de duda el que el volumen esté limitado por la superficie, que no sería como la intersección entre, pues, sí, o sea, el volumen de la superficie que corresponde a la carga. Mm, Imagínate que todo este cuerpo que tengo está cargado, tiene cierta carga Q total distribuido homogéneamente. Entonces, si yo por alguna razón quiero calcular el campo eléctrico o utilizar la ley de Gauss sobre esta superficie S, yo lo que tengo que calcular es la carga encerrada por esta superficie S. Entonces, esta superficie S encierra un volumen B. Entonces, si yo quiero calcular la carga total encerrada aquí, pues lo único que hago es ρ, la densidad de carga volumétrica, por dB e integrarla sobre el volumen. Entonces, relación entre S y B es esa, que si quieres decirlo de esta manera, que la superficie S encierra un volumen B, o que el volumen B está limitado por la superficie S. En cualquiera de los dos casos, esta S y esta B eh, están completamente correlacionados. Uno es la superficie del volumen y otro es el volumen encerrado por la superficie. Entonces, si lo ves en este sentido de esta esferita, de este pedazo que yo agarré que es esférico, este es el volumen de una esfera y esta es la superficie de una esfera, o sea, la cascarón, digamos. No sé si respondí tu pregunta, André. Sí, profe, sí, ya, me quedó más claro. Gracias. Entonces, esa relación es súper importante porque de hecho es lo que nos permite escribir nuestra ecuación de Gauss en una forma muy, muy elegante. Entonces, esto de hecho lo vamos a ver, esta descripción la vamos a ver un poco más adelante, si todo sale bien, la veremos al final del curso como algo, como parte de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Pero me pareció que era relevante que la viéramos ahorita para que no perdamos de vista lo que es el potencial escalar, potencial eléctrico, y terminar de ver sus propiedades más importantes, ¿sí? Ahora voy a pasar a la siguiente porque este es un asunto también un tanto delicado. Eh, Usaremos un resultado de cálculo vectorial que no lo vamos a demostrar.
Sí requiere un poquito de chamba, o sea, sí teníamos una horita o algo así para demostrarlo, con cuidado, sobre todo porque posiblemente sea una de las herramientas desarrolladas para este teorema todavía no son útiles para ustedes. Ahorita que lo vean, me comentan si habían escuchado sobre este teorema. ¿Sí? Entonces, ahora notemos que existe una relación entre el flujo del campo vectorial genérico, le voy a llamar F, ¿sí? O sea, es un campo vectorial cualquiera, ahorita lo vamos a aplicar al campo eléctrico, pero esto es un teorema que se aplica para cualquier campo vectorial. Entonces, existe una relación entre el flujo del campo vectorial F por la superficie S, es decir, si yo tengo una superficie cerrada S, eso es importante. Eso es importante que usen aquí en esta relación. La razón por la cual, tal vez algo tenía también que ver con la pregunta de Andrea, la razón por la cual yo puedo definir este volumen B sobre esta superficie es que esta superficie S es cerrada. Como es una superficie cerrada, encierra un volumen. Y por esa relación existe una correlación directa entre superficies y volúmenes. Si esta superficie no fuera cerrada, posiblemente, o sea, no es posible que no encierre un volumen. Y si no encierra un volumen, entonces esta relación ya no se cumple. Entonces, lo mismo sucede aquí. Este teorema se aplica un campo vectorial F cuando queremos calcular el flujo sobre una superficie cerrada S. Y una propiedad, o sea, existe una relación entre ese flujo y una propiedad especial de F relacionada con el volumen B que encierra, que está limitado por S. Esta relación se conoce como teorema de la divergencia. Y dice que si yo tomo la integral sobre la superficie S cerrada del flujo, eso es equivalente a una integral sobre volumen. Es una igualdad, o sea, es exactamente igual a una integral sobre volumen permítanme, a una integral sobre volumen, pero ahora de una cantidad que tal vez nosotros ya medio sabremos por la manera en la que hemos denotado la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico, es la integral sobre volumen de la divergencia de F integrada sobre el volumen B. Entonces, esta cantidad que tenemos aquí representa la aplicación del operador Nabla que ya habíamos conocido la vez pasada, pero ahora a un vector. Porque se acuerdan que conocíamos ya cuál es el efecto que tiene el aplicar ese operador, pero sobre el campo escalar, de hecho, ¿sí? Sobre el campo eléctrico, sobre el potencial eléctrico, perdón, sobre el potencial eléctrico, es decir, que es un campo escalar, ¿sí? Es una cantidad escalar. Ahora esta operación se aplica, este operador Nabla se aplica sobre el vector F, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos entender? No es complicado, es decir, como vimos antes, el operador Nabla tomas la parcial con respecto a X y la pones en Y, más la parcial con respecto a Y en J, más la parcial con respecto a Z en K,
Y si lo queremos ver de esa manera, este operador aplica acá, lo aplicamos acá, se aplica acá y se aplica acá. Entonces, como que ese operador le falta algo que enchufarle ahí. Y esto en ese caso, en el caso anterior, era el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, si uno quiere hacer algo como divergencia de F, así se le conoce, sería, pues yo tomo el operador nabla, que ya me lo sé escribir, con respecto a Z en K, y hago el producto punto, que quieren llamarlo así, del campo vectorial F. Y ese campo vectorial lo voy a escribir en sus componentes. Mm, FZ en K. ¿Se acuerdan que cada una de esas F eran las componentes del campo vectorial? Estas cosas son funciones, ¿sí? O sea, cada una de estas fx, fy y fz son funciones de x, y z. Pueden serlo, no es ningún problema. Eso sería como decir que la componente x del vectorcito f en cierto punto del espacio x, y, z está determinado por esta función. Y después esto es la componente y del vectorcito y lo tengo que evaluar en un cierto punto del espacio. Y así. Entonces, este producto punto termina siendo la parcial de f con respecto a x, más la parcial de f con respecto a y, perdón, de fx con respecto a x, la parcial de fy con respecto a y, más la parcial de fz con respecto a z. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Habían escuchado ya sobre este teorema de la divergencia o lo habían visto? Yo Bueno, había escuchado hablar o sea, por así decirlo, es como un caso particular del teorema de Stokes, pero no lo sé usar todavía bien. ok, sí, es justamente el teorema de Stokes. ¿Alberto? Ah, no, yo no lo había escuchado, profe. Ok, pero pues ahorita, por eso no quise que ahondáramos mucho en la demostración, es decir, hasta ahorita vean esta relación como una relación que existe, no la vamos a demostrar todavía, ¿no? Y ustedes la van a demostrar después, pero como ya empezamos a ver lo que es este operador nabla y cómo se aplica sobre el campo escalar para determinar entonces el gradiente del campo eléctrico, perdón, del potencial eléctrico, y así determinar el campo eléctrico. Pues me pareció que podríamos una vez abordar este tema, que es bastante relevante, utilizando pues, los mismos conocimientos que ya teníamos, que son todavía simplemente cómo es este operador, y cómo este operador puede ser aplicado a un campo escalar, o en este caso a un campo vectorial. Entonces, entonces ya me di cuenta que no lo habían visto, pero quiero entonces ahora que me digan si queda claro hasta ahorita este desarrollo, salvo, como les dije, en la demostración de este teorema, que lo van a ver después. ¿Todo bien? Sí, profe, me parece que todo claro. Nada más una pregunta. Ujú. Em, es que me llama la atención que en la parte de la izquierda, por ejemplo, de la igualdad, la integral se denota con, pues vaya, o sea, como una integral sobre una superficie cerrada, ¿no? Pero en la parte de la derecha no tenemos ese símbolo en la integral, a pesar de que es un volumen encerrado en una superficie, pues, cerrada. Entonces, mi pregunta es si ese símbolo solo lo podemos usar cuando los diferenciales dentro del integrando sean de área. Mm, Yo solo la he visto en integrales de flujo sobre alguna superficie, porque a diferencia, el volumen siempre es encerrado, o sea, no importa qué forma tenga, el volumen topológicamente hablando, siempre tiene una superficie cerrada que lo encierra. No importa qué forma tenga ese volumen, o sea, no me refiero a algo amorfo como una piedra o algo tan extraño como una dona. La dona, aunque a pesar de que también tiene un hueco en medio, ustedes pueden definir la superficie que encierra ese volumen y esa superficie es una superficie cerrada. El hueco ahí es una propiedad extraña, pero si ustedes toman la superficie que encierra, que sería algo así como un cilindrito, pero envuelto, de tal manera que da vuelta sobre sí mismo y se cierra, es una superficie cerrada. Entonces,
tal vez en este caso esta igualdad y utilizar este símbolo está sobreexpresado, pero sí hay que ponerlo porque esta superficie, porque de esa manera estoy asegurando que esta superficie es la superficie que encierra el volumen B. Si no, puede ser una igualdad entre un volumen cualquiera y una superficie completamente descorrelacionada con el volumen B. Entonces, yo eso lo he visto para ese tipo de integrales. Las integrales también de línea también a veces se expresan así para indicar que se hace la integral sobre toda sobre una curva que se cierra sobre sí misma, ¿no? Los volúmenes es irrelevante, al menos en ese sentido, pues porque estamos hablando de un sistema tridimensional. Posiblemente si hicieras geometría de un sistema cuatrodimensional, podrías decir si un volumen en el espacio cuatrodimensional es cerrado o no, pero en nuestro caso es irrelevante. ¿Sí, Andrea? Ok, sí, de acuerdo. Gracias, profe. Es un tema interesante, como posiblemente yo pensaría que sí, aunque nunca lo he estudiado, es que en un volumen cuatrodimensional, la propiedad de una dimensión, existiría un volumen cuatrodimensional y por lo tanto habría un volumen tresdimensional que sería el que nosotros conocemos. Pero observado desde el punto de vista de la dimensión, de la cuarta dimensión, un volumen tresdimensional puede o no estar cerrado. Del mismo modo que para nosotros, tres dimensiones, esto está cerrado siempre y sin embargo hay que especificar si la superficie puede estar o no cerrada y hay que especificar si una línea puede o no estar cerrada. Esa es una buena pregunta para hacerle a algún matemático que haga topología o bueno, algún físico que haga física matemática porque ese tipo de cosas son relevantes para cosas, para varias ramas de la física matemática. Entonces, no recuerdo si lo puse aquí. Ok, sí, a esta operación se le conoce como divergencia. ¿Sí? Y es justamente una propiedad de cualquier campo vectorial, ¿sí? Y que se calcula de esta manera. Entonces, regresando a nuestro problema, vamos a apliquemos este teorema, el teorema de la divergencia o el teorema de Stokes a la ley de Gauss. Entonces, sería que E punto de A, si aplico a esta igualdad el teorema de la divergencia, me indicaría que ahora tengo que calcular, en vez del flujo, E punto de A, la divergencia del campo eléctrico, que eso es una cantidad escalar. Ah, es otra cosa que no sé si me olvidó decir. Esta divergencia es un escalar, como ven acá. Es decir, aunque eso es algo interesante sobre el operador Nabla. Cuando ustedes aplican el operador Nabla sobre un escalar, les da un vector. Como ya lo vimos en nuestra relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. En este caso, si ustedes aplican el operador eh, Nabla, pero ahora un vector, les da un escalar. Esta escalar, esta es una función de las coordenadas también. ¿Por qué? Porque si f de x, f de y y f de z son funciones de x, y z, pues las parciales con respecto a las coordenadas, a cada una de estas coordenadas cartesianas, es también una función de x, y, z. ¿Sí? Entonces, esta cosa es un escalar. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar ese escalar e integrarlo sobre todos los puntos del volumen B. Entonces, esto parece, si lo ven, sería como si la ρ, que es la densidad de carga volumétrica, dependiera de x, y, z, y entonces tengo que hacer la integral sobre el volumen para determinar la carga total. Se parece un poco eso, en el sentido que esto, aunque se ve extraño, véanlo como un escalar, así que esta integral está correcta. Entonces, ahí apliqué el teorema de la divergencia. Pero por otro lado, esta cosa debe ser igual a 1 entre epsilon 0 por rho de B.
Esa es ley de Gauss, eléctrica. Entonces, si esta relación, bueno, más bien, para que esta relación sea válida, debe serlo para cualquier volumen. Y estamos hablando de cualquier volumen, porque aquí ya no hay ninguna limitante y pues la ley de Gauss estaba hecha para cualquier volumen. Puede tener una forma, la ley de Gauss eléctrica, puede tener una forma muy extraña y el cálculo de flujo complicarse, pero no, es irrelevante. Nosotros en ejercicios de cálculo de campo eléctrico, pues de manera un poco ingeniosa, digamos, tratamos de poner bien cuál es la forma de la forma simétrica de este superficie y del volumen B para pues sacar de ahí el campo eléctrico, ¿no? Pero en principio lo podemos aplicar para cualquier tipo de superficie. Entonces, si debe serlo para cualquier volumen, eso implica que debe ser válida. Bueno, para que esta relación sea válida, debe serlo para cualquier volumen. Y por lo tanto, los integrandos deben ser iguales. Porque es la única manera en la que no importa qué forma tenga mi volumen B, la igualdad se cumple todo el tiempo. Y me refiero a esta segunda igualdad. Entonces, ¿eso qué les da? Que la divergencia del campo eléctrico debe ser igual a ρ entre epsilon 0. Entonces, es también la ley de Gauss, pero se le conoce como la forma diferencial de la ley de Gauss. De la ley de Gauss, y voy a ser explícito, de la ley de Gauss eléctrica. ¿Sí? Y a la expresión que nosotros conocíamos antes, que era esta, que la integral del flujo de punto de A es igual a la carga encerrada, a eso se le conoce como la forma integral de la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, esta relación es importante porque ya no me dice nada sobre los flujos, sobre superficie, sobre nada. Me dice que punto a punto en el espacio, en cualquier punto del espacio que yo me encuentre, si yo saco la divergencia del campo eléctrico y lo evalúo en ese punto, eso debe ser igual a la densidad de carga en ese punto entre epsilon 0. Entonces ya no me estoy refiriendo a volúmenes, a flujos sobre superficies, no a nada de eso. Es directamente una relación puntual del espacio que determina las propiedades del campo eléctrico en ese punto en particular. Entonces, esta forma diferencial es la que vamos a utilizar al final del curso para seguir lo que hizo Maxwell cuando demostró la existencia de las ondas electromagnéticas. No recuerdo si lo habíamos platicado, creo que sí, pero antes de Maxwell no se creía que hubiera una relación entre las ondas de radio, por ejemplo, y que había estudiado Marconi y Hertz, y después, y la luz que había sido estudiada desde el tiempo de Newton. Y después, lo único relación es que parecía tener la misma velocidad y pues era gracioso y parecía sugerente, pero nadie hizo ninguna conjetura. Fue Maxwell el que a través de la teoría electromagnética y a través de las ecuaciones de Maxwell, en particular en su forma diferencial, demostró que los campos eléctricos y magnéticos pueden generar una onda como bajo ciertas condiciones, generan una onda, así como las ondas mecánicas que vieron, como es un movimiento oscilatorio del campo eléctrico y del campo magnético. A través de esto encontró la velocidad que tenía que tener estas ondas y encontró que era la velocidad de la luz y la velocidad también que ya se había medido de las ondas de radio y entonces pues ya como que cerró el círculo y dijo todas esas cosas son consecuencias del mismo fenómeno y ese fenómeno es el campo eléctrico y el campo magnético oscilando. Entonces, esto va a ser relevante después. Entonces, veremos ahora qué pasa, por ejemplo, ya que tenemos esta forma diferencial de la ley de Gauss, podemos ahora
tratar de ver qué es lo que pasaría con el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, pero recordemos que el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial eléctrico. Eso implicaría, si yo uso esa ecuación allá arriba, que sería algo así como el nabla punto menos gradiente de B es igual a ρ entre epsilon 0. Y eso es una relación para el potencial eléctrico. Ay, parece fea, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto. Esta operación es perfectamente válida. ¿Por qué? Porque ya aquí arriba habíamos visto que este operador nabla puntos lo puedo aplicar sobre un vector. Me va a dar un escalar, está bien, pero la puedo aplicar. Esta es una operación válida. Y antes ya había visto que el operador nabla también lo puedo aplicar a un escalar y me da un vector. Entonces, esto es un vector y por lo tanto aplicar esto sobre esto es válido y me da un escalar, lo cual está correcto porque lo que tengo a la derecha de la igualdad es un escalar. Entonces parece que no estoy infringiendo ninguna norma matemática, pero ¿qué es esto, no? Entonces vamos a ver qué es esto. Entonces, recordemos que es el gradiente, o sea, aplicar el operador nabla al potencial eléctrico. Esto, si se acuerdan, era menos la parcial de B con respecto a X en Y, más la parcial de B con respecto a Y en J, más la parcial de B con respecto a Z en K. ¿Ok? Y de hecho, nosotros sabemos que esto es igual al campo eléctrico y por lo tanto, y por eso decíamos que la componente X del campo eléctrico debe ser esto, la componente Y del campo eléctrico debe ser esto, y la componente Z del campo eléctrico debe ser esto. Y es la misma relación que ya conocíamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería? Volver a aplicar el operador nabla, pero ahora a este vector. Pues sería, el operador nabla es otra vez parcial con respecto a X por Y, más la parcial con respecto a Y por J. Y se acuerdan, ahí estoy dejando los espacios vacíos porque justamente falta aplicar ese operador. ¿Por qué puse aquí J? Esto es J. Y en K. Y esto lo tengo que aplicar, punto. Le voy a sacar el menos lo puedo sacar de ahí sin mayor problema. La parcial de B con respecto a X en Y, más la parcial de B con respecto a Y en J, más la parcial de B con respecto a Z en K. Entonces, este producto punto, pues pensemos lo que se hace como el producto punto A punto B. ¿Se acuerdan que eso lo vimos al principio del curso cuando tuvimos un repaso rápido de álgebra, ¿no? Entonces, sería aplicar esto a este. ¿Qué creen que les dé? Y después sumar este aplicado sobre este. Y sumarle este aplicado con este. Porque como ese producto punto es componente A, componente X por esta, componente Y más componente Z, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta era la definición de producto punto? Entonces, ¿qué creen que salga cuando yo aplico esto sobre esto? O hago el producto punto, digamos. La segunda Pues va a derivada ser un... parcial. La segunda derivada parcial. Parcial segunda de B con respecto a X cuadrada, más, ¿sería así? Parcial segunda de B con respecto a Y cuadrada, más la parcial segunda de B con respecto a Z cuadrada. A esta cantidad, y eso es lo que estamos buscando. Lo que tengo que hacer para calcular o utilizar esta relación que tengo aquí es, yo tomo el potencial eléctrico, le saco la segunda parcial con respecto a X, le sumo la segunda parcial con respecto a Y y le vuelvo a sacar le vuelvo a agregar o a sumar la segunda parcial de con respecto a Z. Es derivar dos veces, ni modo, o sea, sigue siendo parciales. Ustedes ya saben que derivar es 1000 veces más sencillo que integrar, ¿no? Que derivar es, cuando mucho, utilizar la regla de la multiplicación o la división y lo que sea, pero en cambio integrar, eso implica ingeniársela de alguna manera siempre, hacer alguna sustitución, un cambio de variable, algo así, ¿no? Y de hecho hay integrales que no se pueden resolver, o sea, hay integrales que
No existe la función analítica que describe esa integral no existe. No nos la hemos inventado. En cambio, derivar siempre existe. Entonces, eso es un detalle. Es importante esto hace un poquito más fácil de usar el potencial eléctrico. Entonces, a esta cantidad usualmente la denotamos como nabla cuadrada por B. Y se le conoce como laplaciano o operador laplaciano, que se aplica a una cantidad escalar. Y nos da otra vez un escalar. Y espero que me avisen cuando puedan pasar a la siguiente hoja. Profesor, yo sobre las formas diferenciales y las formas integrales, o sea, bueno, yo me imagino que evidentemente usar la forma diferencial es más fácil, pero mi duda es, ¿eso depende de la propia naturaleza del problema a analizar o es indistinto? Depende de lo que quieras hacer. Si quieres calcular el campo eléctrico, pues el único detalle de utilizar algo así como la forma diferencial para calcular el campo eléctrico es que te da información puntual. Eh, y sería muy embarazoso tratar de resolver esa ecuación para todos los puntos que te interesa y calcular el campo eléctrico, ¿no? En cambio, la forma integral, ahí sí, ya lo demostramos, pues dependiendo de cómo la utilices, puedes determinar el campo eléctrico a través de la forma integral, ¿no? Sin embargo, si tú quieres calcular alguna propiedad del campo eléctrico puntualmente, necesitas la forma diferencial. Por eso la forma diferencial es necesaria, por ejemplo, para calcular dos cosas que vamos a hacer al final del curso, que una de ellas es la energía que lleva el campo eléctrico. Nosotros ya vimos que al campo eléctrico se le puede asignar una energía en forma de esta energía potencial eléctrica y de la cual después nosotros derivamos lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Pero imagínense cuando incluyamos ya campo magnético, nos interesaría conocer cuál es la energía que lleva ese campo eléctrico y ese campo magnético en conjunto. Energía que se puede utilizar para hacer trabajo, no es ningún problema. Para eso necesitamos evaluar las propiedades del campo eléctrico y del magnético de manera puntual, y la forma diferencial es la única manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, es lo que hizo Maxwell, es por eso la teoría eléctrica, el electromagnetismo dio un boom gracias a Maxwell, por poder escribir las relaciones que habían contado Faraday y Ampere y Ohm relacionadas con flujos. Realmente ellos pensaban en flujos, como les dije, Faraday tenía la visión de las líneas de campo eléctrico bien metidas en la cabeza. Eso es lo que le permitía justamente hacer experimentos tan geniales y demostrar la utilidad del campo eléctrico, pero pensaba en flujos. Fue Maxwell el que dijo, está bien, pero podemos expresarlo de esta manera. Y él, de hecho, calculó lo que les dije, la energía que lleva el campo eléctrico, lo cual nos dijo que podemos hacer trabajo con el campo eléctrico. Y eso es la razón por la cual, por ejemplo, cualquier antena no, antena me refiero a antenas viejas, así de estas largas verticales, antenas de televisión de esas extrañas, las antenas Wi-Fi que ustedes tienen en sus laptops, las antenas Bluetooth, todas esas antenas son capaces de recolectar información a través del campo electromagnético, porque el campo electromagnético lleva energía, por lo tanto puede hacer trabajo, y si hace trabajo puede mover cargas eléctricas que ustedes interpretan como una señal. Y después demostró que la existencia de las ondas electromagnéticas utilizan el mismo formalismo, ¿no? Entonces son versiones complementarias que se utilizan para diferentes fines, pero tienen la misma información perfectamente, ¿no? Como ya lo vimos. Sí, Pablo, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profesor. Es que, bueno, yo lo pensaba más como en el
o sea, ya ejercicios aplicados, pero sí tiene razón. O sea, a fin de cuentas depende del caso a analizar. Claro. Para ejercicios como que les podría poner, yo creo que eh, igual depende. Es decir, no les puedo decir que la parte de la forma diferencial es meramente académica y les sirvió más ver esas cosas, porque no es cierto. Porque y es lo que vamos a ver justamente eso. Ahorita, a través de esta forma diferencial, entonces nosotros podemos escribir una ecuación diferencial para el potencial eléctrico, como que el laplaciano del potencial eléctrico debe ser igual a menos epsilon cero menos rho entre epsilon cero, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que se utiliza, que les comenté la semana pasada, o tal vez el martes, que utiliza casi todo el mundo que hace cálculos sobre electrostática en sistemas difíciles. Es decir, esta ecuación ya ni siquiera se escribe, es súper conocida, todo el mundo sabe que se llama la ecuación de Poisson del potencial eléctrico. Creo que sí se escribe así, ¿no? Poisson. Sí, ¿verdad? Eso me lo verifico. Sí, profe. Nadie. Sí, Sí, ¿verdad? profe. Genial. Gracias, Andrea. Entonces, la ecuación de Poisson del campo eléctrico y resulta que pues la gente ya ni siquiera calcula realmente el campo eléctrico. Lo que siempre calcula es el potencial eléctrico, este potencial escalar que tenemos acá. Entonces, créanme cuando les digo que muchos artículos de investigación actuales y revistas buenas, o sea, revistas internacionales, la gente sigue contribuyendo en potenciales eléctricos, en el cálculo de potenciales eléctricos y siempre utilizan la ecuación de Poisson. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es útil la ecuación de Poisson? Pues porque esta ecuación me permite, es una ecuación diferencial de segundo orden que permite calcular B si se conocen las condiciones de frontera. Entonces, véanlo ya como una ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial, tengo que encontrar su solución. La solución a esta ecuación diferencial es el campo, el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico, bueno, pero para resolver esa ecuación necesito, como cualquier otra ecuación diferencial, requiero condiciones de frontera, condiciones de contorno, saber en qué lugares el potencial eléctrico tiene cierto valor, ¿sí? Y con esto podemos tratar de resolver problemas de electrostática, ¿sí? Esta ecuación se reduce a una ecuación que también tiene nombre propio, cuando en regiones donde no hay cargas, es decir, en regiones, sí, donde no hay cargas, la ecuación se reduce que esto se conoce como ecuación de Laplace. Y al ser una ecuación diferencial, ambas ecuaciones, tanto la ecuación de Poisson como la ecuación de Poisson de Laplace, se puede demostrar que una solución a la ecuación de Laplace que cumple las condiciones de frontera de nuestro problema es única y por lo tanto es la solución de nuestro problema. Entonces, este es el camino que quería que llegáramos con todas estas. ¿Cuántas hojitas nos llevamos? Bueno, pues fueron cuatro. Sí. Para encontrar a esta ecuación.
Entonces, por ejemplo, veamos, este problema no lo vamos a resolver porque está elaborado, pero es un problema típico que nos ayuda que la ecuación de Laplace nos ayuda a resolver, ¿sí? Y después vamos a ver dos casos en los que sí podemos resolver la ecuación de Laplace y encontrar unas soluciones que ya conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ¿hasta aquí todo bien? ¿Ninguna pregunta? Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Perfecto, déjame un minuto. Ok. Entonces, supongamos, por ejemplo, un campo eléctrico constante y lo voy a escribir a la izquierda, aunque después lo que voy a hacer es, nuestro problema es ligeramente diferente. Y supongamos un campo eléctrico constante. Entonces, se coloca una superficie, una esfera conductora en este campo. Queremos saber el nuevo campo eléctrico. ¿A qué me refiero con nuevo campo eléctrico? Si ustedes fijan, esta superficie conductora tiene una particularidad. Eh, ya sabemos que esta superficie, o sea, el conductor, lo único que puede tener son cargas eléctricas en esa superficie. Dentro del conductor, en los interiores, la carga eléctrica es cero, ¿no? Eso también implica algo interesante sobre esta superficie o esta esfera conductora. Esta esfera conductora es una superficie equipotencial para el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si no fuera una superficie equipotencial y tuviera eh, un campo eléctrico diferente o variante, habría un movimiento de carga sobre esa superficie. Es lo que dijimos, ¿se acuerdan? Piensen ya no en la esfera conductora que acabo de meter en el campo eléctrico, sino simplemente en estas líneas. Esta línea debe ser una superficie equipotencial, porque entonces yo cualquier carga que mueva sobre esa superficie, no hago trabajo sobre ella, ¿sí? La puedo mover a placer. Si existiera, si esa superficie no fuera equipotencial, eso implicaría que requeriría trabajo para moverla. Eso implica que hay una fuerza de Coulomb sobre esa carga y eso haría que las cargas se moverían en todas direcciones y provocarían una corriente, lo cual nosotros no vemos. Esa superficie, esa carga, esa corriente no existe, incluso cuando pongo esto en un campo eléctrico constante. Entonces, como la esfera es una superficie equipotencial para el campo eléctrico, eso implica que el campo eléctrico nuevo, es decir, el producido ahora por la presencia de este campo, de esta superficie acá, debe ser normal a la esfera. Es decir, que en cuanto yo meto esta esfera, lo voy a poner un poquito más chiquito porque como ya empecé a escribir ahí abajo, ya se me quedó un poco apretado. Eso implica que no sé cómo sean las líneas del campo eléctrico. En cuanto yo pongo esta superficie conductora en este campo eléctrico, no sé cómo deben ser exactamente las líneas, pero deben de ser el campo eléctrico primero dentro de la esfera es cero, como nosotros ya sabemos, porque si no habría cargas residuales y esas no, corrientes residuales si no hay. Y después el campo eléctrico debería de entrar en la superficie normal.
¿Me pasé? Y hago como esto. Entonces, eso sería más o menos la forma que tendría que tener el campo eléctrico en presencia de ese conductor, ¿sí? Por esa consideración de la superficie equipotencial. Pero ¿cómo realmente podemos saber la forma de ese campo eléctrico? Pues a través de la ecuación de Laplace, ¿sí? Como yo sé que está en puntos fuera donde no hay cargas, esta ecuación de Laplace se debe de cumplir, entonces yo puedo intentar resolver la ecuación de Laplace como una ecuación diferencial con la condición de frontera de que el potencial eléctrico debe ser cero en las superficies. Y debe ser cero para que no haya campo eléctrico y por lo tanto cumpla la condición de frontera adecuada. Entonces, este problema es un problema típico de la solución de la ecuación de Laplace. No es el tipo, no vamos a hacer ejercicios de este tipo. De hecho, esencialmente la clase de hoy es conocimiento que pueden utilizar después. Ya verán los ejercicios que les voy a dejar, son más parecidos a los ejercicios que vimos la semana pasada y el martes en la resolución de problemas de electrostática utilizando el potencial eléctrico, ¿no? Pero esto era relevante, me parecía que era relevante que al menos lo conocieran parcialmente, ¿no? Aquí me quedó muy feo este dibujo, pero debería ser más o menos simétrico. Si entra así, esta línea también vuelve a salir y hace lo mismo más o menos, ¿no? Entonces, lo que me quedó del lado izquierdo se parece un poco más a como debería ser. Y si no, después lo buscamos, les enseño una figura sobre esto y van a ver que tiene justamente esa forma, ¿sí? Entonces, este es un problema ya académico en el sentido de que no está para esta clase, este problema es más bien para electrodinámica o electromagnetismo tal vez, posiblemente sí, pero al menos para electrodinámica, y es un problema típico de curso avanzado de licenciatura en electricidad y magnetismo. Después de eso todavía hay problemas de posgrado, o sea, de clases tipo posgrado de electricidad y magnetismo, y en todos esos, esa ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson son súper socorridas para resolver problemas de electricidad, esencialmente, o sea, de campo eléctrico, ¿sí? Pues por eso me pareció que no podríamos terminar el curso, o bueno, terminar esta parte de electricidad, de campo eléctrico, aunque todavía nos falta lo de campo eléctrico en materia, sin que al menos hayan escuchado sobre esto. Así cuando llegan a la clase, ¿ya se acuerdan de la cuestión de la clase? Ah, sí, ya me acordamos. Ese era el objetivo de esto. Y después también quería que viéramos rápidamente un par de ejercicios donde la ecuación de Laplace se puede aplicar relativamente fácil, ¿no? Entonces, ambos problemas son problemas unidimensionales. Si la ecuación de Laplace se resuelve más fácilmente en problemas 1D. Puesto que eso termina siendo una ecuación diferencial de segundo orden también, pero es en una sola coordenada, lo cual reduce mucho el problema. Entonces, para esto, por ejemplo, podríamos ver el clásico ejemplo que ya habíamos visto de la zona que está entre dos placas cargadas con carga diferente, ¿sí? Entonces, lo que quiero saber es cómo es el potencial escalar aquí, potencial eléctrico. Nosotros ya sabemos, pero bueno. Entonces, en este caso, nuestro potencial es eléctrico, nada más es función de X. Y entonces la ecuación de Laplace, que hice, en el interior, en el interior de estas dos placas, es una ecuación diferencial ordinaria, en el sentido que es de una sola variable. Esto implicaría que la segunda parcial de B con respecto a X tiene que ser igual a 0. ¿Y cuál es la solución a esa ecuación? Una constante. Eso sí fuera nada más la primera parcial de B con respecto a X.
Es la segunda derivada de b con respecto a x. Entonces es una constante por x. Sí, sería ax más b, ¿no? Porque si saco la segunda derivada de eso, me da 0. Sí, profe. Déjenme, se me movió un poco esto. Entonces, esto, o sea, esa es la ecuación diferencial. Tendría que aplicar, conocer cómo es el campo en algún punto del espacio, ya el valor real, para determinar cuáles son las constantes A y B. Pero en principio, esa es mi solución. O sea, ya tendría que buscar, esa es la solución general a este problema. La particular tendría que determinar que aquí tiene que tener cierto valor, aquí tiene que tener cierto valor, pero lo importante es que esta ecuación nos da un campo eléctrico igual a constante en el interior. Como ya sabíamos. ¿Por qué? Porque dentro del capacitor, o sea, en la parte interna de estas placas plano paralelas, yo tengo un campo eléctrico constante. Y se acuerdan que el campo eléctrico es la parcial de esto con respecto a X. Entonces me queda, pues simplemente esto se va y me queda nada más A. Tendría que encontrar exactamente cuál es el valor A según las condiciones de frontera, pero la solución general ya la conocemos. Entonces parece tonto y está un poco trivial, pero porque toda esta solución ya la conocíamos y porque no estamos haciendo más que darle vueltas a ser la misma gata, pero revolcada. Es el mismo problema, ¿no? La física interna es la misma, lo único que hicimos fue pues, medio maquillarla o ponerla de otra forma, la ecuación principal, pero es la misma física que ya es conocida, que ya sabemos que cumple la ley de Coulomb, que cumple las condiciones del campo eléctrico, es justamente esa misma ecuación, ¿no? Nada más por practicidad, lo que había preguntado justamente Pablo, del mismo modo de que es mejor la ecuación diferencial o la forma integral del campo eléctrico de la ley de Gauss, depende del tipo de problema de resolver, es lo mismo. Aquí, resolver problemas de electrostática, la ecuación de Laplace puede ser mucho más eficiente que tratar de resolverlo a la Gauss o algo así. Se puede, perfectamente se puede. Cualquier problema, bueno, yo creo que sí se podría. Cualquier problema que puedan resolver con alguna metodología se puede resolver con cualquier otra. Es decir, ley de Gauss diferencial, ley de Gauss integral o ecuación de Poisson o de Laplace. Cualquiera de esas tres opciones, es que realmente la de Poisson y de Laplace es la misma pues, en el contexto de que nada más es dependiendo de en qué región lo estás aplicando, no. Entonces es la misma ecuación. Cualquiera de esas tres metodologías, cualquier problema de electrostática se puede resolver con las tres. Nada más que con unas las resuelves en dos líneas y a veces con otras requieres muchas más horas de cálculo. Ahora, algo que tampoco, que no les comenté, pero que va a ser útil para este siguiente problema y que después van a ver en clases de cálculo vectorial, es que para otras geometrías, ¿qué puedo escribir? Para otras geometrías, es decir, bueno, sí, para otras geometrías y por lo tanto para otros sistemas coordenados. Pues dependiendo de cuál sea la geometría, pues ustedes escogen un sistema coordenado diferente, ¿no? Si son estas placas paralelas, pues conviene utilizar cartesianas, ¿no? Si fuera un cilindro, pues conviene cilíndricas. Si fuera una esfera, conviene coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, el detalle que para otras geometrías, el laplaciano, se escribe de manera diferente. Es decir, cuando solo para el caso del sistema cartesiano, el laplaciano yo lo escribo de esta manera, como parcial segunda con respecto a x más parcial segunda con respecto a y más la parcial segunda con respecto a z. Eso lo verán después
pero cuando tienen otro sistema coordenado, el laplaciano tiene una forma diferente. Yo no nada más significa que si mis coordenadas cartesianas son x, y, z, y después cambio a coordenadas esféricas r, θ y phi, lo único que tengo que hacer es sacar la parcial de b con respecto a r al cuadrado, más la segunda parcial, sigue la segunda parcial con respecto a θ, más la segunda parcial con respecto a phi. No, ese es un problema de esto. Y eso tiene que ver, de hecho, con la geometría. En el sistema cartesiano, si yo me alejo una distancia de x, no importa en qué parte del espacio yo haga ese diferencial de x, la rebanada que yo obtengo es la misma, ¿no? Entonces, si yo estoy en el sistema coordenado, imagínense el sistema, lo voy a pintar aquí rápido. Yo este es mi sistema coordenado y yo estoy acá y le aumento un dx. Entonces, el ancho de esta rebanada y después un volumen, si quisiera hacer un dy y un dz, el volumen es irrelevante. Siempre que me mueva a la misma distancia, el volumen obtenido es el mismo. Eso es un problema con las coordenadas que no son cartesianas. ¿Por qué? Porque si ahora yo tengo un sistema de referencia esférico, y yo estoy aquí cerca y me muevo un dr hacia afuera, obtengo pues, cierto volumen si también le hago un dθ. Pero si estoy acá y me alejo un dr y hago un dθ, el dθ me hace un ángulo mayor, ¿sí? Es decir, yo lo voy a pintar así. Este es el dθ. Entonces, dependiendo en qué parte del R yo me encuentre, el moverme un dθ me da un volumen diferente. Y entonces eso complica un poco las cosas. Y van a ver que cuando ya empiecen a trabajar con sistemas cartesianos evolucionados, va a ser complicado. Y por poner un ejemplo, el laplaciano en coordenadas esféricas es 1 sobre r cuadrada por la parcial con respecto a r, de r cuadrada parcial de b con respecto a r, más 1 sobre r cuadrada seno de θ, por la parcial con respecto a θ, de seno de θ parcial de b con respecto a θ, más 1 sobre r cuadrada seno cuadrado de θ parcial segunda de b con respecto a phi cuadrada. Pues entonces es un laplaciano mucho más complicado. Mucho más complicado. Profesor, ese laplaciano es el de las esféricas, ¿verdad? Sí, déjame ponerlo aquí. En coordenadas esféricas. R, θ y phi. Entonces también pueden encontrar también en libros de cálculo vectorial, e incluso en libros de electrostática, porque pues, justamente por la ecuación de Poisson, resulta que... por la ecuación de Poisson, no tenemos que trabajar con el laplaciano. Entonces muchos libros de electrodinámica o de electrostática un poco más evolucionados. De hecho, hay un apéndice en el que tienen los laplacianos en diferentes coordenadas, sistemas coordenados, porque siempre lo terminan utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar algo parecido, algo relacionado con esto, que sería, por ejemplo, encontrar el potencial eléctrico alrededor, perdón, de una carga. Entonces, quiero determinar cuál es el potencial acá. Entonces, en este caso, como debido a la simetría del problema, el potencial eléctrico nada más es una función de R. Y eso nos hace hasta respirar. ¿Por qué? Porque eso implicaría que ni esta parte ni esta parte son relevantes para mi problema. Porque el potencial eléctrico no depende de θ y ni de phi. Y entonces mi ecuación de Laplace diría que la derivada que 1 sobre r cuadrada por d en dr de r cuadrada db en dr es igual a 0.
¿Por qué? Pues porque ese es el término que sí me importa. Mi potencial eléctrico sí depende de R, no depende de teta ni de phi. No importa si me voy así o si me voy hacia adentro y lo recorro, siempre que esté a la misma distancia R, el potencial eléctrico tiene que ser el mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Lo primero que vemos es que el origen el origen no está metido en esta solución, porque en el origen está la carga, y entonces no sería esa ecuación, sería otra. Eso implica que el 1 sobre r cuadrada que está ahí es irrelevante, ¿no? Es como decir que lo paso a la derecha multiplicando. Eso lo puedo hacer porque no el punto r igual a 0 no es válido en nuestra solución. Entonces, esta solución también se puede escribir como que, o esta ecuación se puede escribir como que en d en dr de r cuadrada db en dr es igual a 0. ¿Y qué significa que la derivada de una cosa sea 0? Que es constante. Que es constante. Eso significa que r cuadrada db en dr es una constante que voy a llamar a. Por a me refiero a que no depende de r, ¿sí? Entonces, si esto es cierto, eso implicaría entonces que voy a hacer lo que nunca lo que los matemáticos si nos ven nos matan. Voy a tomar esto como si fuera una fracción. Y eso implica que db es igual a entre r cuadrada de r. Y al resolver esta ecuación encuentro que el potencial sería menos a entre r más b. Que de hecho es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el potencial eléctrico va como 1 sobre R, ya nosotros conocíamos porque de esa manera el campo eléctrico va como 1 sobre R cuadrada. Entonces nos da la dependencia correcta. Las constantes A y B, otra vez, en este caso se consideran como, ¿cómo se llaman? Constantes que deben ser determinadas por las condiciones de frontera. Debo de saber cuánto vale el potencial de cierta región del espacio. Entonces, por ejemplo, de entrada, el potencial conforme R se vuelve infinito tiene que ser 0. Y eso implica que B debe ser igual a 0. Y lo demás tendría que, por ejemplo, poner la condición de que la fuerza, que si calculo el campo eléctrico, la fuerza debe ser la fuerza de Coulomb. Y entonces eso me dice que esa A es 1 entre Q entre 4 pi epsilon 0. Y encontré la solución que estaba buscando. Entonces, ya explícita, ¿no? Pero no, o sea, realmente la importancia es la dependencia con las coordenadas. La dependencia con las coordenadas, en el primer caso nos dio que el campo eléctrico tendría que ser constante en esta región y que en este caso, de una carga puntual, el potencial eléctrico va como 1 sobre R. Y eso es lo que realmente es relevante, al menos a nivel de utilizar la ecuación de Poisson. ¿Alguna pregunta sobre este formalismo de la ecuación de Poisson y de Laplace del potencial eléctrico? Por mi parte, creo que no. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, entonces, eso fue nuestra última clase antes de salir de vacaciones. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pásensela bien, descansen, regresen para que regresemos con buenos ánimos para nuestro segundo parcial. Como se acuerdan, les dije, regresando de vacaciones tenemos 2 semanas y después de esas 2 semanas, yo creo que en la segunda semana, si no me recuerdo, estaremos planificando nuestro segundo examen parcial, ¿va? Y entonces les comenté, denme un rato en lo que esta semana se vuelve caótica porque hay que dejar muchas cosas avanzadas antes de irnos de vacaciones. eh, y les dejo las tareas para al menos de la parte de potencial eléctrico. Pues, ¿qué más? Que les vaya bien, descansen, sigan las recomendaciones del
del sector salud para evitar un tercer brote, que ya queremos regresar todos a la DCI, por favor, por el bien de que regresemos a la DCI y ya estemos más tranquilos y menos preocupados por posibles contagios. Cuídense y nos vemos entonces regresando. Gracias, profe. Igual usted. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Felices vacaciones. Felices Gracias. vacaciones también, cuídense.